en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, una palabra muy conocida, leída. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. He venido con mi hijo Nicolás y Alejandra, su esposa. Amén. Creo que no están aquí. No los veo. No están. Mi hijo antes de venir tuvo un accidente en el ojo y hoy después del mediodía, después que salimos de aquí, lo atendieron, le sacaron una esquila de acero que se había clavado en el ojo y ahora tenía que estar nuevamente 7:30, por eso creo que no está aquí, 7:30 tenía que estar nuevamente en el hospital para hacerle una limpieza total porque habían quedado otras partes ahí en el ojo. Y por esa razón tampoco me pudo estar ayudando en el viaje, pero lo más importante es que realmente quede bien y sé que todo va a salir bien porque está en las manos del Señor. Pero realmente es muy importante para mí la compañía tanto de Nicolás como de Alejandra, o sea que no solamente es mi hijo natural, sino que es un hijo espiritual y Dios lo está usando en gran manera en lo que es profético y está trabajando y colaborando en la obra del Señor así en Oberá de una manera preciosa. Así que estoy orgulloso de él. Aleluya. ¿Encontró la palabra? Primera de Samuel, capítulo 17. Quiero compartir del verso 31 en adelante. Aleluya. Dice, fueron oídas palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre, ¿sí? Y un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de oveja de su padre, y cuando venía un león o un oso y lo tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y hería y lo mataba, fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Aleluya. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, porque ve, y Jehová esté contigo. Aleluya. Y Saúl vistió a David, y todos sabemos el resto de la historia, y la conocemos creo que muy bien. Yo quiero tomar esta parte de la historia de una manera muy especial y referirme a algunos versículos conforme al Espíritu Santo hablaba mi vida, hablaba mi corazón. Aleluya. Pero antes de esto, estoy convencido de la palabra que se ha declarado desde el principio, que este es el año en el cual la gloria de Dios se va a manifestar con gran poder, con gran autoridad sobre la tierra, sobre las naciones. Pero también esta gloria se va a manifestar sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que se determinen a vivir, a convertirse en verdaderos hijos de Dios. Una de las palabras que el Señor me entregaba, que este iba a ser el año de la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos, no de cualquiera, sino que de los hijos. Su gloria se iba a manifestar sobre los hijos y a través de los hijos. Y que Dios, como dice la palabra en Malaquías 4:6, volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué quiero hacer esta referencia?
porque tiene que ver con respecto a lo que quiero hablar en esta noche o tarde noche. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Va a haber un despertar en los padres, va a haber un despertar en padres espirituales que se convertirán en verdaderos padres, protectores, proveedores, padres nutridores que nutrirán de la palabra, que vendrá esa palabra rema, esa palabra revelada, esa palabra que impartirá vida en el corazón de cada uno de sus hijos. Y por causa de esos padres que Dios levanta, esos padres restauradores que no mirarán el pasado, sino que mirarán el presente y mirarán el futuro de cada uno de sus hijos, vendrá la transformación en los hijos y correrán en busca de esos padres para amarlos, para valorarlos, para respetarlos con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando se ha estado hablando en el día de ayer y en el día de hoy de los altares y de la importancia del altar, tenemos que entender el por qué, sí, y para qué Dios está haciendo todas estas cosas. Dios quiere traer una transformación en medio de la sociedad. Dios está cansado de la religión. Dios quiere hijos amantes de Él, que lo amen a Él con todo su corazón, que se conviertan en verdaderos adoradores, que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Ahora bien, veíamos en el verso 31 y 32, dice: y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Amén. Ahora nos encontramos con un joven de apenas aproximadamente 17 años, un joven que a los ojos de David no estaba siendo tomado en cuenta. Y si usted es un lector de la palabra, sabe y conoce bien que también no fue tomado en cuenta por Goliat, este filisteo, sino que no tomó por poco. Y esta es la generación que hablaba Byron anoche. Es una generación que Dios está levantando de verdaderos jóvenes que conocerán al Padre y lo adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, Dios no quiere levantar solamente jóvenes, Dios quiere levantar hombres y mujeres de Dios que aprendan a adorarle a Él, que estén con todas las antenas abiertas, con un corazón rendido, contrito y humillado, para poder volverse a Él. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra me traía esta revelación. Había todo un ejército que seguía a un hombre, a Saúl, amén, al ejército de Israel. Ahora, Saúl y ese ejército, ¿estaban en el ejército correcto? Sí, estaban en el ejército correcto. Ahora, este ejército y su rey estaban totalmente temerosos, estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. Un rey lleno de temor lleva a su ejército a tener miedo y a tener temor. Un líder que no tiene intimidad con Dios, que no ha subido al Monte Santo, que no edifica altar a Dios, es un ministro, es un líder que está lleno de temores y que muchas veces no sabe cómo seguir adelante, cómo avanzar, porque no conoce ni las estrategias, si no conoce los diseños, mucho menos va a conocer las estrategias para poder ir a la guerra, para poder entrar en batalla. El tema es que hoy nos encontramos con muchos líderes como Saúl, ¿sí?, que muchas veces van a la guerra, pero sin que Dios los haya llamado a la guerra. Muchos líderes hoy se encuentran yendo a la guerra, sí, porque escucharon que otros fueron a la guerra y obtuvieron buenos resultados y sacaron buenas ganancias. Porque si Dios te quiere llevar a la guerra y Dios te está llamando a la guerra e introducirte al territorio a donde Él te quiera llevar, es porque Dios te quiere dar un galardón. Dios quiere darte un botín de guerra. Dios no te va a llevar a una guerra para sufrir pérdida, para salir peor de lo que fuiste a la guerra, sino que te quiere sacar victorioso, te quiere sacar como un verdadero vencedor en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El problema es que muchos de los líderes hoy, sí, están mandando a su ejército a la guerra, están yendo a la guerra, pero sin tener intimidad con Dios, y es lo peor que puede pasarle al pueblo de Dios. Por eso que el pueblo de Israel, el ejército que estaba comandando Saúl, era el ejército de Dios.
era el ejército de Dios. Pero, hermanos, ni el rey ni su ejército conocían al Dios de los ejércitos. No tenían intimidad con él. Por eso los hermanos de David estaban llenos de celo, de envidia, de contienda por su hermano. No entendían qué era lo que estaba pasando, qué era lo que él quería hacer. Lo que pasa, amados hermanos, que mientras ellos estaban yendo a la guerra, ¿sí?, y se estaban preparando para ir a una guerra, David dice que estaba en el secreto, estaba en el desierto cuidando las pocas, según sus hermanos, las pocas ovejas de su padre. Pero allí en el desierto, Dios estaba procesando a David. Lo estaba preparando para la guerra, para la verdadera guerra. Por eso cuando en la noche David estaba adorando, y esas largas noches quizás que le tocaban vivir cuidando las ovejas, y estaba adorando a su Padre Celestial, a su verdadero Padre, dice que en esos momentos muchas veces se le presentaban osos, se les presentaban leones que venían en contra de su vida. Ahora, es parte del proceso, es parte de la preparación, es parte de la formación. Cuando tú entras en la intimidad con Dios, cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, muchos espíritus demoníacos te van a venir a visitar durante la noche, te van a querer confrontar para hacerte bajar los brazos, para desanimarte, para desalentarte, para que no sigas buscando al verdadero Dios de los cielos, para que cortes esa vida de relación, de intimidad con Él. Porque no puede haber peor cosa para un hijo de Dios, es desconectarte, soltarte de la mano del Dios Todopoderoso. Pero cuando tú estás unido a Él y lo buscas aún en la intimidad y aún en la oración, en el sueño, lo estás buscando, Él se presentará, Él se manifestará y vendrán distintos tipos de demonios a confrontarte. Pero será parte del proceso en el cual Dios te está introduciendo para que cuando venga el momento de confrontarte a los verdaderos gigantes estés preparado para vencerlo, para derrotarlo, y no por tu propia fuerza, no por tu propia capacidad, no por el conocimiento de la palabra, sino por el poder del conocimiento del Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Él no estaba yendo a la guerra solo, él estaba yendo a la guerra con Jehová de los ejércitos. Era él el que lo mandaba a la guerra, pero él lo había estado preparando, él lo había estado formando. Aleluya. Ahora, luego dice en el relato que en un momento antes de ir a la guerra para derribar al gigante, dice que se apartó y fue al arroyo a buscar 5 piedras. Y 5 piedras habla de la gracia de Dios, del favor no merecido por nosotros. El tema es que muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos depender solamente de la gracia, y la gracia no es suficiente. Es necesario, claro que sí, pero no es el todo. Necesitamos de la gracia, pero necesitamos el conocimiento de la palabra para poder vencer todo lo que se quiera venir en contra de nosotros. Ahora, 5 piedras habla también de los 5 ministerios. Y él fue hasta al arroyo ahí a buscar esas piedras, y él sabía que no eran cualquier piedra, sino que tenían que ser piedras escogidas, tenían que ser piedras procesadas por el arroyo, por el río de Dios. Y tú no puedes ir al arroyo y estar así y tomar una piedra. Te vas a tener que inclinar o te vas a tener que arrodillar para poder tomar las piedras y saber qué piedra vas a tomar para cumplir el verdadero propósito, porque él sabía que esas piedras iban a ser usadas con un gran propósito, no eran para cualquier cosa, era para cumplir el propósito de Dios, era para derribar el gigante que se estaba oponiendo al avance del ejército del Dios viviente. Amados, esas piedras eran más que importantes, pero David primero fue y se humilló delante de ese arroyo, delante del río de Dios, delante de la presencia de Dios, para poder tomar las piedras que realmente iban a cumplir el propósito. Ahora, aun cuando él toma esas piedras,
Dice que cuando Goliat lo confronta, dice que él tomó una piedra. Él metió su mano y tomó una piedra. Y con esa piedra derribó al gigante. Si estás aquí es porque eres una piedra escogida por Dios. No eres cualquier piedra. Eres piedra escogida por Dios para poder cumplir un gran propósito en tu vida, en el llamado que Dios tiene para contigo. Dios quiere cumplir ese gran propósito. Tú no eres cualquier piedra, eres una piedra escogida. Pero hay muchas piedras escogidas, amados hermanos, que están siendo indiferentes a la voz de Dios. Están siendo indiferentes a la voz de Dios, te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, han recibido la palabra. Dios les ha hablado de distintas formas, de distintas maneras, pero no hacen nada por poder cumplir el verdadero propósito que ellos tienen. Siguen indiferentes, van detrás de unciones, pero no van detrás del Dios Todopoderoso, el que tiene el poder para derramar su esencia, su verdadera unción, su verdadero poder, su verdadera autoridad sobre nuestras vidas. Dios quiere llevarnos más allá a cada uno de nosotros. Dios, para poder usarte a ti como verdadera piedra escogida, primero te llevará a los procesos de la intimidad. Tendrás que ir a la intimidad, tendrás que ir al secreto, tendrás que conocerlo a Él para convertirte en esa piedra que podrá derribar a todos los gigantes que se quieran levantar en contra de nuestras vidas para frenar el ministerio. Hermanos, como decía el apóstol Buzo, la artimaña del diablo nunca cambia, las estrategias del diablo nunca cambian. Cuando hay un ungido de Dios, el diablo tratará por todos los medios de destruir a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios, para que no puedan cumplir el propósito. Tratará de usar todos los medios habidos y por haber. Pero si tú crees y confías en Dios, Dios te dará la fuerza, la fortaleza para poder encontrarte con Él sobre todas las cosas. Aleluya. Ahora, en este tiempo, en obediencia a la palabra que Dios me venía hablando, o sea, todo el año 2013, Dios nos venía hablando como congregación que teníamos que levantar un altar de adoración allí en Oberá, que debíamos apartar noches de adoración, de vigilia, de adoración, pero por una u otra cosa siempre se postergaba y se postergaba. Pero en octubre, cuando fue el apóstol Byron y nos habló claramente, entendimos que ese era el tiempo de comenzar con las 24 horas de adoración, porque esa fue la palabra que nos fue entregada, que teníamos que empezar a levantar un altar de adoración por 24 horas. Y luego, cuando él se fue en noviembre, hicimos las primeras 12 horas de adoración como prueba piloto. Y Dios comenzó a abrirnos un panorama totalmente distinto y diferente. Y nos empezó a mostrar el propósito y también las estrategias que Él quería hacer. Pero hermanos, en este mes de diciembre hemos edificado un altar con 12 piedras en una de las partes del altar, a la parte izquierda del altar allí. Dios me habló y me dijo que tenía que escoger 12 personas, que escogieran 12 piedras y que Dios le iba a mostrar aún a dónde las iba a tener que ir a buscar y traerlas para edificar un altar visible. Usted me dice, pero en esta época, sí, en esta época el Señor me habló de esta forma. Y que teníamos que edificar ese altar. Y estas personas se encontraron en una encrucijada, porque mientras empezamos a orar y yo les empecé a pedir y a decirles de la responsabilidad que ellos tenían de escoger esas 12 piedras, y que no podía ser cualquier piedra, sino que tenían que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. A una de las hermanas aún Dios la movió a mirar por la casa de ella y ver en 2 patios de la casa de al lado una piedra, y Dios dice que aún en la noche le hacía ver esa piedra y decía, ¿cómo voy a ir a esa vecina que yo no la conozco, que vivía justo a la vuelta, pero desde el primer piso de la casa ella veía? ¿Cómo le voy a ir a pedir a esa señora esa piedra? Pero Dios preparó todo de tal forma que cuando se la fue a pedir, esa mujer le dijo, ¿pero una piedra venís a buscar? Sí.
y yo le traigo 3 a cambio. Dice, para que usted no piense mal de mí. Dice, es que a mí me gusta esa piedra, tengo algo especial con esa piedra. Y ella fue y la mujer le dijo, no te hagas problemas, llévatela, si querés esa o querés más, no, es esa sola. Y le dejó las 3 piedras y se fue. A mí me mandó a buscarla a un arroyo, a otros los mandó a buscarla de distintos lugares. Pero hermanos, cuando oramos por ese altar y luego Nicolás aún oró, ahora sí está Nicolás y Alejandra aquí, oró y profetizó y aún Dios le dio palabra. Fue un despertar durante toda esa noche de 24 horas de adoración, que era palabra tras palabra lo que Dios iba hablando y confirmando, y siendo que yo a ninguno le había dicho, usted tiene que leer esto, tiene que leer aquello. No, fue el Espíritu Santo de Dios con una coordinación tan clara y tan específica. Y Dios me habló, me decía, estos 12 meses van a ser 12 meses de establecer sobre Oberá, en primer lugar, un altar de adoración. Intercesión, adoración, intercesión. Un altar de amor y de justicia divina. Amor y justicia divina. Y tercer cosa, de gobierno sobre la ciudad. Ahora bien, hace 5 años que estamos en Oberá Misiones. 5 años que vengo orando por uno de los lugares más alto de la ciudad, que es el casino de Oberá. Ese casino fue construido de una manera muy especial, porque aún ese casino está a la misma altura que una cruz que hicieron en Santa Ana, que es una de las cruces más altas de Argentina, más grande de Argentina. Se gastaron no sé cuántos millones de pesos para hacer esa cruz. Una fortuna, está a la misma altura. Y yo vengo orando y reclamándoselo a Dios ese casino, y pareciera una locura. Yo cada vez que paso le digo, Señor, gracias, porque sé que en un momento tú me lo vas a dar. Y ahora que pude ir, hermanos, porque les cuento esto, porque la misma noche que tuvimos 24 horas de adoración, me pidieron a ver si podía ir al 3er piso del casino, un salón que es una belleza total, porque en ese día el Instituto Canción de Marco Witt hacía el cierre y me habían invitado para poder ir y estar con ellos. Así que, hermanos, fue una noche de adoración en el 3er piso del casino, y yo tomaba autoridad y legalidad sobre ese lugar y declaraba en esa noche, en ese momento, que los bienes de los impíos pasarán a las manos de los justos, de los hijos del Dios Todopoderoso. Cuando se establece un altar, algo comienza a cambiar. Los ámbitos comienzan a cambiar. Los ámbitos de Oberá han comenzado a cambiar luego de las 12 horas de adoración. Hermanos, algo sorprendente, las 12 horas, las 24 horas de adoración, la mayoría de la congregación permaneció las 12 horas y permanecieron las 24 horas. Ancianos que estuvieron las 12 horas sin irse a su casa, ancianos que estuvieron las 24 horas sin irse a su casa, se levantaron solamente para ir al baño, comer algo afuera y volver adentro en el templo para seguir alabando y glorificando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. A Él hemos venido a celebrar fiesta aquí en Villa María. Aleluya. Ahora, gloria a Dios. Creemos y confiamos no solamente en la palabra que el apóstol Byron nos dijo, porque él nos dijo, a medida que vayan pasando los meses, Dios los irá llevando a nuevos niveles. Nosotros lo creemos, tomamos esa palabra y lo estamos desafiando a Dios de poder ver cada mes resultados distintos, resultados poderosos. ¿Sabe una cosa? Después de las 24 horas de adoración, y el apóstol Byron y Buzos saben que en mes de junio, julio y agosto tuvimos gran pérdida, por decirlo así, que pérdidas que se convierten en ganancia. Una gran cantidad de gente se fue de nuestra congregación. Líderes que apuntaban muy bien, pero se fueron de la congregación. Pero ¿sabe qué? Este sábado terminamos nuevamente con la congregación totalmente llena. Había un montón de gente nueva otra vez. Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos entregamos a Él, Dios obra, porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Él está buscando hombres y mujeres confiables que le creamos a Él.
que le creamos a Él y que aceptemos los desafíos por los cuales Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Este será un año de grandes desafíos, porque es el año de la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios está esperando a esos Josué que sean atrevidos, que sean esforzados y valientes, que se determinen a avanzar y nunca retroceder, que puedan tomar la tierra prometida. 12 piedras habló el Señor y me dio la palabra de Josué, porque me decía: así como salieron del desierto, yo los sacaré del desierto. Año 2014, año de pruebas, año de desierto, pero año de proceso. Y hermanos, tenemos que entender algo que veníamos aún hablando en el viaje con Nicolás y con Alejandra: la importancia de lo que es el desierto y lo que es el proceso. Año 14, quizás por momentos hasta llegué a pensar que estaba pasando por desierto, pero gracias a Dios hace años que aprendí a diferenciar lo que es un desierto y lo que es un proceso. Los hombres de Dios no pasan por desierto, los hombres de Dios pasan por procesos. Los que pasan por desierto son porque todavía son niños espirituales, son rebeldes, son caprichosos, no aceptan el consejo de Dios, no aceptan la dirección de Dios, no creen todavía. Por eso tienen que pasar por los desiertos, porque no tienen intimidad. Cuando tú tienes intimidad, vas a poder entender lo que es el proceso y lo que es el desierto. Los que estuvieron en el desierto y desobedecieron a Dios no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Dios en este mes de diciembre nos dijo: en este mes, en estas 24 horas, como iglesia de Jesucristo en Oberá, en Misiones, me dijo. No era que era para nosotros solo, para el grupito de hermanos que congregan con nosotros. No. La palabra era clave. Era para la iglesia de Jesucristo en Oberá y en Misiones. Era el tiempo de salir de la esclavitud para entrar a la tierra prometida. Pero a la tierra prometida no entran los caprichosos, los rebeldes. A la tierra prometida entran los hijos. Ahora, amados, en el desierto nos quejamos, nos rebelamos contra Dios. En el desierto muchos no aceptan los procesos porque no entienden, no saben diferenciar lo que es el desierto y lo que es el proceso. El proceso te lleva a entrar a nuevos niveles espirituales. Es a donde Dios te quiere llevar. Por eso Dios tuvo que tomar a una nueva generación, y es la generación que está levantando con una mentalidad renovada, con una mentalidad transformada, con una mentalidad de reino. Por eso Romano dice, capítulo 12, verso 1 y 2: renovaos en el poder de la mente. Debemos renovarnos para poder entrar a poseer la tierra prometida. Ahora, Dios nos quiere introducir a esa tierra, pero amados, los que entraron a la tierra, no todo le fue color de rosa. Los que entraron a la tierra prometida, junto con Josué, fue porque aún en el desierto fueron preparados y fueron formados y fueron procesados por Dios para poder entrar a la tierra prometida. Porque Dios sabía que cuando entraban a la tierra prometida, en la cual fluía leche y miel en abundancia, amados hermanos, se iban a encontrar con distintos reyes amorreos. Se iban a tener que enfrentar a tener distintos tipos de guerras. Iban a tener grandes batallas que confrontar. Y uno que no está preparado para la guerra, hermanos, va seguramente a una muerte segura. Pero cuando tú fuiste preparado y procesado por Dios, te convertirás en un instrumento de honra en las manos del Señor, para convertirte en un verdadero vencedor en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero para poder entrar a esos niveles, primero tendremos que entrar a los niveles de intimidad con Él, de conocerlo a Él. Por eso David aprendió a conocerlo a Él en el desierto. Él fue formado en su carácter. Por eso cuando va a Saúl, le dice: rey, no tengas miedo, no desmayes. Y él, un joven insignificante, pero lleno de la presencia del Dios Todopoderoso. Él no tenía miedo porque no era él.
Era Dios que iba con él. Era Dios que iba delante de él. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está preparando una iglesia conforme a los diseños divinos de Dios. Conforme a los diseños divinos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren entrar en los procesos de Dios? Como iglesia necesitamos entrar en los procesos de Dios. Bendito seas Jehová. ¿Sabes que cuando Jesús fue llamado al desierto, Él fue en ayuno y fue en oración? 30 años de vivir en este mundo. Él necesitaba ir al desierto. Necesitaba ir al desierto para despojarse de todas las cosas que se le habían pegado de este mundo. Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ir al desierto para despojarse de todo eso, para morir a su propia carne, a la naturaleza carnal, para poder convertirse en el hombre espiritual que Dios necesitaba de su propio Hijo para poder cumplir el verdadero propósito aquí en la tierra. Cuando Él va al desierto, va en oración y va en ayuno. Pero Él había sido preparado aún antes de ir en la palabra de Dios. Él tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Él no fue solamente en la gracia del Padre. Muchos hoy queremos derribar a muchos gigantes o queremos alcanzar grandes cosas solamente dependiendo de la gracia o dependiendo de la unción de otros y no dependiendo del Dios mismo. Dios en este tiempo, así como hizo con Jesús, Jesús se fortaleció en la palabra, aprendió la palabra, Él conocía la palabra, la conocía bien. Y en el momento preciso, cuando aún el diablo lo estaba tentando con todas las tentaciones de este mundo, Jesús, ¿qué le contestó? Escrito está, escrito está. Lo confrontó con la palabra. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, y tienes el conocimiento de la palabra, te conviertes en alguien indestructible en las manos de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra, no solamente del Espíritu, llenos de la palabra de Dios también. Y la revelación de la palabra viene por la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Jesús, amados, sale del desierto y va al monte a orar. Y pasa toda la noche orando. Pasó toda la noche orando, y cuando baja del monte al otro día, en esa noche Dios le mostró 12 piedras. 12 piedras que se convertirían en sus discípulos, en sus apóstoles. Pero Dios se los mostró como piedra. Hombres comunes, como cualquiera de nosotros. Hombres que necesitaban ser procesados, hombres que necesitaban tener un encuentro personal con el Dios de los cielos. Y en medio de esos 12 hombres se encuentra con un Pedro, con un Simón, una piedra. Y vaya que le costó varias canas, creo que a Jesús, a pesar de los 30 años que tenía, o varios dolores de cabeza. Pero Jesús sabía a quién había escogido, porque no lo había escogido porque sí, sino que los había escogido porque el Padre se los había mostrado, el Padre se los había revelado. No es levantar a cualquiera por levantar, sino que es levantar a aquellos que Dios te muestra, que Dios te revela, para que el verdadero propósito se cumpla. Y no importa cómo lo veas hoy, no importa que lo veas tosco, no importa que lo veas cabezón, como caprichoso. No, lo importante es como Dios lo ve. Pero ¿sabes qué? Jesús los veía aún a ellos como piedra. Y sabía que cada uno de esos 12 iba a tener que caminar con Él y que iban a tener que ser procesados por Él mismo.
y que muchas veces él iba a tener que sufrir consecuencia por ese proceso junto a esos discípulos. Y esto me llevaba a pensar también, amados, la importancia de entender los procesos en Dios. Al hablar de Pedro, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, fue lacerado, vituperiado, estaba todo lastimado, y yo me lo imagino ahí, por ahí tirado en el piso como te lo muestran en las películas, ya sin fuerza, ni siquiera para poder levantarse, sin nada. Pero sin embargo, ahí con las pocas fuerzas que le quedaban, ahí tirado en el piso y levantando su cabeza, lo ve a Pedro allí a lo lejos y lo ve que lo está negando, y no solamente que lo estaba negando, sino que aún lo estaba maldiciendo a Jesús. Pero sin embargo, Jesús lo amaba tanto a Pedro y sabía lo importante que era esa piedra para el reino de Dios y su justicia, que aún esa piedra, por más que en ese momento lo estaba negando, estaba pasando un tiempo de proceso, estaba siendo procesado, porque ese proceso que lo llevó a Pedro a negar a Jesús, ese mismo proceso lo llevó a arrepentirse como nunca antes se había arrepentido, para nunca más negarlo a Jesús y convertirse en aquella roca en la cual Jesucristo iba a edificar su iglesia, amados hermanos. Por eso es que no debemos juzgar a nadie. No debemos juzgar a nadie. Debemos amar a todas las personas como Dios nos amó a nosotros y nos sigue amando. Dios, cuando nos miró a nosotros, no miró las imperfecciones, sino que miró lo que Él podía alcanzar a través de cada uno de nosotros. Dios te está perfeccionando. Dios no te quiere desechar, no. Dios no quiere desechar a nadie. Si Dios te llamó y si Dios te escogió, es porque Dios te quiere procesar en medio de sus aguas, en el río de Dios. Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere trabajar en tu carácter. El tema es, ¿estarás dispuesto a aceptar ese proceso? ¿Estarás dispuesto a ser tratado y trabajado y pulido por Él? Porque solamente aquellos que están dispuestos podrán alcanzar el verdadero propósito que Dios tiene para con su vida. ¿Qué es más importante? ¿Cómo empezamos o cómo terminamos? No es tan importante. Es importante, sí, perdón. Es importante cómo vamos a la guerra, pero lo más importante de todo es cómo vuelves de la guerra. Porque si vuelves con botín de guerra, quiere decir que saliste aprobado por Dios y no desaprobado. Dios te está llamando para que te conviertas en un ser aprobado para Él. Dios necesita de esos hombres y mujeres que marquen la diferencia, que le den en la cabeza al gigante, que venzan a los gigantes que se quieran interponer en el camino. Amados, cuando Saulo de Tarso vivía bajo la ley, perseguía a los cristianos, apedreó a un Esteban, estaba ahí presente cuando lo apedrearon a Esteban. Cuando Saulo de Tarso, ¿sí?, perseguía a la iglesia, estaba bajo la ley. Había un velo que no le dejaba ver a quien estaba siguiendo, a quien estaba persiguiendo. Pero sin embargo, camino a Damasco, dice que un resplandor vino de repente sobre él y cayó a tierra y quedó totalmente ciego. Y aún le preguntó al Señor: Señor, ¿quién eres? Y luego que cayó a tierra, 3 días, fue apartado, llevado a Damasco y no pudo ver. Pero en esos 3 días él entró en intimidad con el Padre. Él entró en intimidad, en oración. Y al tercer día los ojos le fueron abiertos. Y aquel que era un perseguidor aférreo de la iglesia de Jesucristo se convierte en uno de los hombres tremendos usados por Dios para traer salvación en distintas naciones. Dios necesita de muchos Pedro, Dios necesita de muchos Pablo,
que los velos le sean quitados. Pero para que los velos le sean quitados, vamos a tener que pasar por distintos procesos. Dios no te quiere viviendo en el desierto. Dios te quiere procesado, tratado por Él, perfeccionado por Él. Cuando Pablo sale de esos 3 días, Dios mío, dice que se comió, se fortaleció y después nadie lo podía parar. Yo no sé cómo estás recibiendo el alimento en estos días, pero yo sí sé que muchos de los que están en estos días con hambre y sed de Él y están comiendo el alimento que el Padre de los cielos está derramando, saldrán en un nuevo poder, saldrán en una nueva unción para poder cumplir el propósito por el cual Dios te trajo y te enviará de regreso a tu territorio, y muchos se sorprenderán de lo que Dios comenzará a hacer con tu vida y a través de tu vida. Tú no eres cualquier cosa, tú eres instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Dios. Poderoso Dios, poderoso Rey. Quiero ir a Primera de Pedro. Capítulo 2, por favor. Gracias, Señor. Bueno. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 4 dice: acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuántos creen en Él? Entonces no serás avergonzado. No serás avergonzado. Aleluya. No temas, no serás avergonzado. Dios te quiere como piedra escogida. Dios te quiere como piedra preciosa en sus manos, para poder cumplir el verdadero propósito que Él tiene para con tu vida. Dice: para vosotros pues, aleluya, verso 7, para vosotros pues, los que creéis en Él, creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La misericordia de Dios nos alcanzó, la gracia de Dios nos alcanzó, la gracia de Dios se está derramando sobre nuestras vidas para convertirnos en verdaderas piedras vivas, piedras agradables delante de los ojos de Dios, para poder darle en la cabeza a aquellos gigantes que se quieran levantar. Dios quiere levantarte como piedra escogida en las manos de Él, para que realmente seas lanzado como saeta gruñida y que puedas dar en el blanco. Hermano, nosotros fuimos llamados a dar en el blanco y nunca fallar, nunca errar.
Tú eres un instrumento de honra en las manos del Señor. Tú eres la piedra escogida por el Espíritu Santo de Dios para poder vencer a todos los gigantes que se quieran levantar en contra de tu vida, familia, ministerio, ciudad, territorio a donde el Señor te ha entregado. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros conforme al diseño y al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. No quieramos ser imitadores de otro, no quieramos ocupar el lugar de otro. Ocupemos el verdadero lugar que Dios nos está llamando a ocupar a cada uno de nosotros, y entonces veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hermano, que esta fiesta, Jesús, sea un renovar en el espíritu para cada uno de nosotros y para el lugar a donde Dios nos ha plantado, para convertirnos en esas verdaderas piedras vivas y poder afectar a la sociedad como verdadera iglesia de Jesucristo. Una iglesia religiosa no afecta a una ciudad, no afecta a un territorio. Una iglesia llena de la presencia de Dios será usada por Dios para obrar milagros, maravillas y prodigios, para derribar gigantes, para que ya no haya accidente, para que ya no haya droga, para que realmente el territorio sea liberado y transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es un tiempo de cambio, este es un tiempo de renovación. Por eso me gozaba ayer cuando veía a los jóvenes cómo se están preparando para evangelizar a otros jóvenes. Hermano, este es el tiempo, este es el tiempo. No bajen los brazos, dejen a sus jóvenes servir al Señor. Dejen que nuevos diseños y nuevas estrategias vengan sobre ellos. Porque, hermanos, aun cuando Saúl no creía, cuando Saúl no tenía confianza en ese joven, después tuvo que reconocer lo que estaba en él. Y no hablemos de todo lo que pasó después y del celo que se levantó sobre Saúl, no tiene nada que ver. Vuelvo atrás y cierro con esto. Hoy puedes estar en el ministerio apostólico, puedes estar en el ministerio profético, pastoral, evangelista, ser un maestro de la palabra. Dios en cada momento usará la piedra que Él quiera usar para poder cumplir el propósito. Hoy hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas. Y a través de cada uno Dios trae un mensaje distinto, pero alineado a lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Puede haber personas muy eruditas y tener mucho conocimiento de la palabra. Yo sé que quizás hay hombres de Dios, y sé que lo hay, porque está Byron aquí, está Buzo, conocedores de la palabra totalmente. Quizás mi mensaje es medio rebuscado, pero es lo que el Espíritu Santo de Dios pone en mi vida, en mi corazón, para transmitirlo, y no solamente transmitirlo, sino impartirlo. Porque uno puede enseñar, como dice la palabra y como dice Pablo. Ayos hay muchos, maestros hay muchos, instructores hay muchos, pero que puedan impartir el corazón de un padre, hay pocos. Y Dios quiere hombres que puedan impartir el corazón de padre para traer sanidad y restauración en los hijos, y que esos hijos cobren o recobren la identidad de hijos para poder cumplir el verdadero propósito. Y solamente un padre puede llevar a un hijo a cumplir el propósito.